El remanente final de Israel, la provisión divina para la supervivencia de la humanidad. Isaías, capítulo 10, versículo 22. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, tan solo un remanente volverá de él. La destrucción decretada rebosará justicia. Este versículo nos pinta una imagen muy vívida. La arena del mar representa un número inmenso y sin embargo, solo un remanente, un pequeño número, regresará. ¿Regresar de dónde? Lo vamos a descubrir. Luego habla de una destrucción decretada, que causará su ruina. Ese decreto es la profecía del día del Señor, también conocido como el día de Yahvé, que vendrá no solo sobre Israel, sino sobre el mundo entero. Descubramos qué le depara Dios a la raza humana. Sofonías capítulo 3 versículos 8 y del 11 al 13. Por tanto, esperadme, dice Yahvé, hasta el día en que me levante para la presa, porque mi determinación es reunir a las naciones, para congregar los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, todo mi furor, porque toda la tierra será consumida con el fuego de mi celo. ¿Acaso no os avergonzaréis en aquel día de todas vuestras acciones, en las que habéis transgredido contra mí? Porque entonces quitaré de en medio de vosotros a los que se alegran de vuestra soberbia, y ya no os enorgulleceréis a causa de mi santo monte. Dejaré también en medio de ti un pueblo humilde y pobre, y ellos confiarán en el nombre de Yahvé. El remanente de Israel no hará iniquidad ni hablará mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se apacentarán y se recostarán, y nadie los atemorizará. Hay muchos pueblos en la Biblia a los que se hace referencia como un remanente. A lo largo de varios juicios sobre Israel y otras naciones, Yahvé, en su misericordia, ha dejado un remanente para sobrevivir. Ninguno de ellos jamás regresó a Yahvé con todo su corazón. Algunos volvieron a él por un tiempo, pero se apartaron de nuevo. El remanente del que se habla en Sofonías anteriormente es el remanente final de Israel, la hija de Sión que tendrá dolores de parto y dará a luz una nación en un día. Isaías 66, versículos del 5 al 10. Escuchad la palabra de Yahvé, vosotros que tembláis ante su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecieron, que os expulsaron por causa de mi nombre, dijeron: sea Yahvé glorificado. Pero él se mostrará para vuestro gozo, y ellos serán avergonzados. Una voz de bullicio de la ciudad, una voz del templo, una voz de Yahvé, que da retribución a sus enemigos. Antes de estar de parto, dio a luz. Antes de que le llegaran los dolores, dio a luz un hijo varón. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Será la tierra obligada a dar a luz en un solo día? ¿O nacerá una nación de una vez? Porque tan pronto como Sión tuvo dolores de parto, dio a luz a sus hijos. ¿Haré yo venir al nacimiento, y no haré dar a luz? Dice Yahvé. ¿Haré yo dar a luz, y cerraré la matriz? Dice vuestro Elohim. Alegraos con Jerusalén, y regocijaos con ella, todos los que la amáis. Alegraos con ella, todos los que por ella os lamentáis. Los versos de Isaías que acabamos de leer son una profecía multifacética. En el verso 7 dice: antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Este es un evento, el nacimiento de Jesús, que ocurre antes de que ella tenga dolores de parto. Luego, en el siguiente verso dice: porque así como Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Este es un segundo evento que aún no ha sucedido. El parto al que se refiere es la persecución de la bestia y el falso profeta de Apocalipsis 13. Sus hijos que ella da a luz son los 144,000 verdaderos discípulos de Jesús que se convierten en las primicias de la tierra. Para comprender correctamente esta profecía, es necesario conocer el resto de la historia. Como le gustaba decir a Paul Harvey, eso se puede encontrar en Romanos, capítulos 9, 10 y 11. En Romanos capítulos 9, 10 y 11, el apóstol Pablo expresa su deseo de que todo Israel, sus parientes según la carne, sean salvos. A partir de ahí, hace un trabajo maravilloso al explicar la fe, la promesa y la elección como se demuestra en Abraham, fe, Isaac, promesa y Jacob, elección.
Al hacerlo explica, porque no todos los que descienden de Israel son Israel. Romanos 9, versículos 7 y 8. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos, según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos, según la promesa, son contados como descendientes, y no todos los hijos de la promesa, es decir, los descendientes de Isaac, son Israel, sino aquellos a quienes Dios ha escogido, los elegidos. Porque, antes de que nacieran Esaú y Jacob, Dios escogió a Jacob y rechazó a Esaú. Romanos 9, versículos 10 al 13. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, nuestro padre Isaac, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y así, el Israel de Dios no es según la carne, sino aquellos a quienes Dios ha escogido. Pablo continúa explicando que aunque Dios ha endurecido los corazones de los descendientes de Abraham, Dios no los ha desechado para siempre. Romanos capítulo 11, versículos del 1 al 5. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo intercede con Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han matado, y tus altares han derribado, y yo he quedado solo, y buscan mi vida? ¿Pero qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así que en este tiempo también ha quedado un remanente escogido por gracia, y así, a lo largo de la historia, siempre ha habido un remanente, un escogido de Dios en Israel. Con este entendimiento, podemos empezar a explicar la profecía de Isaías mencionada anteriormente. En Isaías, capítulo 66, versículo 7, estamos viendo un evento. En Isaías, capítulo 66, versículo 8, estamos viendo un evento diferente. Isaías, capítulo 66, versículo 7. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz un hijo. Ella es la hija de Sión, el remanente escogido en medio de Israel, antes que estuviese de parto. Este versículo está hablando del nacimiento de Jesús. Antes que estuviese de parto, antes que le viniesen dolores, se refiere a antes de que la bestia y el falso profeta de Apocalipsis, capítulo 13, la persigan. Esa persecución es todavía un evento futuro, así que tenemos que ser conscientes de esas escrituras para comprender completamente esta profecía en Isaías, capítulo 66. Cuando miramos esas escrituras, se llenan algunos de los espacios en blanco de esta profecía. Empecemos en Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, versículo 12, 1. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La mujer descrita anteriormente es, una vez más, la hija de Sión. Ella es Israel porque la descripción de ella es la misma que la del sueño de José, el hijo de Jacob, en Génesis 37, 9. Continuemos con Apocalipsis 12, versículos del 2 al 5. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo, he aquí, un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este no puede ser el mismo evento que Isaías 66, 7, que es el nacimiento de Jesús, porque en esta profecía ella está con dolores de parto y en angustia. Estos versículos, Apocalipsis 12, del 2 al 5, se corresponden con Isaías 66, 8, en el que la profecía cambia de no tener dolores de parto a tenerlos y de singular a plural. Veamos Isaías 66, 8 de nuevo y luego explicaré cómo Apocalipsis 12, 5 está en plural. Isaías 66, 8. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tal cosa? ¿Dará a luz la tierra en un solo día?
¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Isaías 66:8. Ahora habla de la hija de Sión dando a luz hijos en plural. Apocalipsis 12:5 dice que ella, la hija de Sión, dio a luz un hijo varón. El griego aquí es huion arsen. Esto debería traducirse como descendiente varón. La primera palabra, huion, debería traducirse como descendiente. La segunda palabra es arsen, que denota género, no especie, y debería traducirse como varón. La palabra para hijo que se usa otras 2 veces en estos versículos es teknon, que significa hijo o descendiente. Desafortunadamente, la palabra hijo se usa tanto para teknon como para huion en estos versículos. Esto confunde al lector. La palabra huion se usa más de 300 veces en el Nuevo Testamento y casi siempre se traduce como hijo. Sin embargo, en este caso, no debería traducirse como hijo cuando va acompañado de la palabra arsen, que denota el género masculino. No hay razón para decir un hijo varón, el hijo es obviamente varón. En este contexto, la traducción correcta es descendiente varón. La descendencia masculina en estos versículos se refiere a los 144,000 verdaderos discípulos de Jesús, que reciben el sello de Dios en sus frentes. Estos hombres están en la tierra y son sellados después de que se abre el 6º sello, y antes de que se abra el 7º sello, como se dice en el capítulo 7 del Apocalipsis. Son vírgenes, y no se han contaminado con mujeres, por lo tanto, son hombres. Más importante aún, más adelante se les ve de nuevo, en el capítulo 14 del Apocalipsis, en el monte Sión celestial, acompañando al Cordero de Dios, y cantando una nueva canción ante el trono de Dios. Estos fueron redimidos de entre los hombres, siendo las primicias para Dios y para el Cordero. Echemos un vistazo rápido a ese último versículo. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, siendo las primicias para Dios y para el Cordero. Podría pasar fácilmente todo el día hablando de los 144,000, pero estos son los puntos esenciales. Son hombres, no niños, son vírgenes. Son verdaderos discípulos de Jesús porque a cada discípulo que Jesús llamó, Jesús usó las mismas 2 palabras. Sígueme. Fueron redimidos de entre los hombres. Esa palabra redimidos significa comprados, redimidos por la sangre de Jesús. Por lo tanto, no eran perfectos. Vivieron en la tierra y murieron. Vamos a hablar de esa muerte en un segundo. Son declarados en las Escrituras como las primicias de la tierra para Dios y para el Cordero. Ahora, aprendan esta parábola dada por Jesús con respecto a la venida del reino de Dios. Marcos capítulo 4, versículos del 26 al 29. Y dijo: Así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme, y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo la tierra produce el fruto, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto lo admite, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Primero la hierba, Jesús, luego la espiga, los 144,000. Después el grano lleno en la espiga, la cosecha de otoño, también conocida como la cosecha del fin de los tiempos, también conocida como la lluvia tardía, también conocida como la fiesta de los tabernáculos. Si entienden las fiestas de Israel como se describe en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, eso debería tener mucho sentido para ustedes. Si no están familiarizados con esas fiestas, les daré una breve introducción. Las principales fiestas de Israel, como se describe en la Torá, incluyen la Pascua o Pesaj, que se celebra el 15 de Nisán. Nisán es el primer mes del calendario religioso hebreo. La Pascua es una fiesta de primavera que suele caer en marzo o abril. La Pascua conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. El ritual central es la comida del Seder, durante la cual se relata la historia del Éxodo y se consumen alimentos especiales. La fiesta de los panes sin levadura o Yag HaMatzah, esta fiesta de primavera sigue inmediatamente a la Pascua y dura 7 días, u 8 días fuera de Israel, del 15 al 21 de Nisán. Durante este tiempo no se come pan con levadura, o chametz, y se consume matzá,
o pan sin levadura, para simbolizar la prisa con la que los israelitas salieron de Egipto. Primicias, o Bikurim, también conocida como la fiesta de las semanas, o Shavuot, se celebra el 6 de Sivan, 50 días después del segundo día de la Pascua. Suele caer en mayo o junio. Esta fiesta marca la ofrenda de los primeros frutos de la cosecha de trigo en la primavera. También se asocia con la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Shavuot es un tiempo para estudiar la Torá y celebrar su importancia. La fiesta de las trompetas, o Yom Teruah, también conocida como Rosh Hashanah, se observa el primer día del mes hebreo de Tishrei, Tishrei 1. Esta fiesta de otoño, que suele caer en septiembre u octubre, implica el sonido del shofar, o cuerno de carnero, y marca el comienzo del año nuevo judío del calendario civil hebreo. Es un tiempo de autorreflexión, arrepentimiento y oración. El día de la expiación, o Yom Kippur, se celebra el 10 de Tishrei, inmediatamente después de Rosh Hashanah. Yom Kippur es un día solemne de ayuno, oración y arrepentimiento. Se considera el día más sagrado del calendario judío, un tiempo para buscar el perdón y la reconciliación con Dios. La fiesta de los tabernáculos, o Sukkot, se celebra el 15 de Tishrei, inmediatamente después de Yom Kippur. Sukkot es una fiesta de una semana de duración que conmemora el viaje de los israelitas por el desierto. Se construyen refugios temporales, o Sukkot, y se hacen ofrendas para celebrar la cosecha de otoño y dar gracias por la provisión de Dios. El octavo día de la asamblea, o Shemini Atzeret, y Simyat Torah, inmediatamente después de Sukkot, el 22 de Tishrei, una vez más una fiesta de otoño. Shemini Atzeret es una fiesta separada que marca la conclusión del ciclo festivo. Simyat Torah, que se celebra el mismo día, es una ocasión alegre en la que se lee la parte final de la Torá y comienza de nuevo el ciclo de lecturas de la Torá. Estas fiestas son tiempos señalados, pronunciado Moadim. No solo tienen un significado histórico y cultural para Israel, sino que también son proféticas en sus significados espirituales. La Pascua es una imagen del Cordero de Dios, Jesús, Yahshua HaMashiach, dando su vida como pago por los pecados del mundo. Jesús fue crucificado durante la Pascua, cumpliendo el mensaje profético de la fiesta. El 6 de Sivan, primicias, ese mismo año fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús en el aposento alto, como se cuenta en el libro de los Hechos. Eso dio comienzo al mayor derramamiento del poder de Dios en señales y prodigios de la historia hasta la fecha. Esos discípulos iniciaron la era de la Iglesia. El mensaje del Evangelio se extendió por toda la tierra, dando el Espíritu Santo testimonio de su enseñanza con señales y prodigios que le seguían. Romanos capítulo 10, versículo 18. Pero pregunto, ¿no lo han oído? Por supuesto, por toda la tierra se ha escuchado su voz, hasta los confines del mundo han llegado sus palabras. Y esas eran solo las fiestas de primavera, han sido cumplidas. Ese era el punto 1 de arriba, primero la hoja, Jesús. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, y se ha convertido en las primicias de los que durmieron. La palabra griega traducida como primicias es aparque, que es singular, y debería traducirse como primer fruto, en singular. Jesús es el primer fruto de la tierra, porque fue el primero en morir, y luego resucitar de entre los muertos para Dios. Él es el primer fruto. Isaías, capítulo 66, versículo 7. Antes de dar a luz, dio a luz. Antes de que le llegaran los dolores, dio a luz un hijo varón, Jesús. Todavía estamos esperando el cumplimiento profético de las fiestas de otoño. Esto es lo que dicen las Escrituras sobre esos días. Jeremías, capítulo 5, versículos 20 al 24. Anuncia esto en la casa de Jacob y proclámalo en Judá, diciendo: Oíd ahora esto, pueblo necio e ignorante, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Este pueblo es obstinado y rebelde, se rebelaron y se fueron. Ni siquiera dicen en su corazón: temamos ahora a Yahvé nuestro Dios, que da la lluvia, tanto la temprana como la tardía, a su tiempo. Él nos reserva las semanas señaladas de la cosecha. Oseas, capítulo 6, versículos 1 al 3. Venid y volvamos a Yahvé, porque Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Él nos hirió, pero nos vendará. Después de 2 días nos dará vida, al tercer día nos levantará, y viviremos delante de Él. Entonces conoceremos, si nos esforzamos por conocer a Yahvé,
Su salida es tan segura como la aurora, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Joel, capítulo 2, versículo 23. Alegraos pues, hijos de Sión, y regocijaos en Yahvé vuestro Dios, porque os ha dado la lluvia temprana con moderación, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la lluvia tardía, en el primer mes. La lluvia tardía en el primer mes es Tishrei. La lluvia tardía marca el comienzo del cumplimiento del mensaje profético de las fiestas de otoño, y la cosecha del fin de los tiempos será el derramamiento más increíble del Espíritu Santo en la historia de la humanidad. La iglesia del primer siglo fue la lluvia temprana. Las escrituras dicen que la lluvia temprana fue moderada en comparación con lo que viene. Los 144,000 son el comienzo de la lluvia tardía. Es durante la persecución de Israel por parte de la bestia y el falso profeta. Primero la hierba, Jesús, la lluvia temprana, luego la espiga, los 144,000, el comienzo de la lluvia tardía, y después el grano lleno en la espiga, la cosecha del fin de los tiempos. Cuando leas Apocalipsis, capítulo 14, verás que después de que los 144,000 resuciten de entre los muertos, esta es la primera resurrección. Entonces el primer ángel con una hoz sale inmediatamente del templo y cosecha la tierra. Este es el grano que va al granero de Dios, la cosecha de los justos. Los justos son aquellos que rechazan la marca de la bestia y se niegan a adorarla. Entonces el segundo ángel con una hoz le sigue inmediatamente y cosecha lo que queda y lo arroja al lagar de la ira de Dios. Isaías capítulo 66, versículo 8. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Acaso la tierra puede dar a luz en un solo día? ¿O puede nacer una nación de una sola vez? Pues tan pronto como Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Entonces la espiga, los 144,000, después el grano lleno en la espiga. Pero cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la cosecha ha llegado. Espero que ahora comprendan. Isaías capítulo 66, versículos 5 al 10, Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 29, y Apocalipsis, capítulos 7 y 14. Antes de continuar, quiero tomarme un poco más de tiempo para explicar cómo los 144,000 van de la tierra al monte Sión celestial. Si leen mi publicación sobre la verdad acerca de la segunda venida de Cristo y el rapto, deberían entender la palabra arpazo. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5, dice que el Hijo de la Mujer fue arrebatado a Dios y a su trono. La palabra arrebatado aquí es la palabra griega arpazo. Apocalipsis capítulo 12 versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En este caso, serán arrebatados para Dios y para su trono de la misma manera que su precursor, Jesús. Vivirán, serán martirizados, resucitarán de entre los muertos, y ascenderán al cielo. Son las primicias de la tierra para Dios y para el Cordero. Por lo tanto, deben morir. Juan, capítulo 12, versículos 20 al 26. Y había algunos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, no es un rapto, es todo lo contrario. Quería explicar completamente esas escrituras para eliminar la confusión sobre lo que sigue en esta publicación. Tan interesantes, poderosos e importantes como son esas escrituras y esas personas, todavía no son el remanente final de Israel. Tenemos que fijarnos en la mujer que da a luz en Apocalipsis capítulo 12, también conocida como la Virgen hija de Sión, también conocida como la hija de Sión, también conocida como la hija de Jerusalén. La mujer es singular al igual que su hijo es singular, pero en ambos casos la realidad es plural. La mujer es israelí, una parte de Israel, un grupo de ascendencia israelí, un remanente israelí. También es Jesurún, aquellos a quienes Dios ha elegido. Deuteronomio capítulo 32, versículo 15. Deuteronomio capítulo 33, versículo 5.
Deuteronomio capítulo 33, versículo 26, Isaías capítulo 44, versículo 2, Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para que allí la alimentasen durante 1260 días. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 13 al 17. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila, para que volase al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos y medio tiempo, lejos de la presencia de la serpiente. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para hacer que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Y el dragón se airó contra la mujer, y fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Primero, pongamos un punto en la línea de tiempo de lo que está sucediendo aquí. Esto es después de que Satanás haya sido arrojado del cielo a la tierra. En los versículos anteriores, se le vio en el cielo esperando que naciera el niño. En estos versículos, se encuentra arrojado a la tierra y comienza a perseguir a la mujer. En el capítulo 12 del Apocalipsis, versículo 6, ella huye al desierto, a un lugar preparado para ella por Dios. Allí permanece durante 1260 días, o 42 meses, o 3 años y medio. En el capítulo 12 del Apocalipsis, versículo 14, obtenemos un poco más de información sobre el mismo evento. Se le dan 2 alas de una gran águila para volar al desierto. El resto de la información es la misma. Sin embargo, confirma que el tiempo, los tiempos y la mitad de los tiempos en este evento se cuantifican como 1260 días. Los puntos son: el lugar está en el desierto, es un lugar preparado para ella por Dios, se le dan 2 alas de una gran águila para volar a su lugar, ella es alimentada y nutrida allí, ella permanece allí durante 1260 días. Las alas de una gran águila son nuestro enfoque para comprender la visión. Vamos a ver cómo Dios se refiere a sí mismo metafóricamente usando las alas de un águila. Éxodo, capítulo 19, versículos del 1 al 4. En el tercer mes, cuando los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí, porque habían partido de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, e Israel acampó allí frente al monte. Entonces Moisés subió a Dios, y Yahvé lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Habéis visto lo que hice a los egipcios, y cómo os llevé sobre alas de águilas, y os traje a mí mismo. De nuevo en Deuteronomio, capítulo 32, versículos del 9 al 12. Porque la porción de Yahvé es su pueblo, Jacob es la heredad que le pertenece. Lo encontró en tierra de desierto, y en el desierto aullante de la soledad. Lo guió, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Como el águila que despierta su nido, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Así Yahvé solo lo guió, y no hubo Dios extraño con él. Podemos ver en las Escrituras que Dios le abrirá un camino para que escape de la persecución del diablo. Esa persecución está siendo llevada a cabo por la bestia y el falso profeta con su política monetaria, la yihad y las acciones militares. Dios tiene un escondite preparado para su remanente, la mujer. Si yo pudiera descubrir dónde estará, no sería un escondite muy bueno. Sabemos que estará en el desierto. Con esta clave, podemos identificar las profecías concernientes a este evento. Ezequiel 20, versículos del 33 al 38. Vivo yo, dice Yahvé el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido, y con furor derramado, reinaré sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos, y os recogeré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y con furor derramado. Y os meteré en el desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como lidié con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así lidiaré con vosotros, dice Yahvé el Señor. Y os haré pasar bajo la vara, y os meteré en el vínculo del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelan contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, pero a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Yahvé. Ezequiel 20, versículos 35 y 36, es una profecía asombrosa. Esta profecía solo puede referirse al evento que estamos discutiendo en esta publicación. Dios está diciendo que traerá a su pueblo al desierto de los pueblos,
y abogará con ellos cara a cara de la misma manera que abogó con sus padres en el desierto de Egipto. La única otra vez en la historia de Israel que Dios abogó con ellos cara a cara comenzó en el desierto de Egipto y culminó en el monte Sinaí, donde Dios se reunió con Moisés cara a cara. En el versículo 38 anterior, Dios dice que Él purgará de entre ellos a los rebeldes y a aquellos que transgreden contra Él. Esto describe a Jesurún muy bien. Hay aquellos a quienes Él ha elegido que no escucharán ni obedecerán. Murmuran contra Dios cuando las cosas no salen como ellos quieren. Esta es la profecía más asombrosa porque describe cómo serán los 1260 días para la mujer remanente de Israel. Un tiempo de prueba, purificación, arrepentimiento y un encuentro cara a cara con Yahshua HaMashiach, Jesucristo. Echemos un vistazo a lo que Dios describe como su litigio con ellos, como litigué con vuestros padres en el desierto de Egipto. Éxodo 14, versículos del 10 al 12. Los israelitas murmuran en el Mar Rojo cuando vieron acercarse al ejército egipcio después de salir de Egipto. Éxodo 15, versículos del 22 al 24. Poco después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas murmuran en Mara debido a la amargura del agua. Éxodo 16, versículos 2 y 3. Los israelitas murmuran en el desierto de Sin debido al hambre, anhelando la comida de Egipto. Éxodo 16, versículos 19 y 20. Algunos de los israelitas murmuran al intentar recoger maná en el día de reposo a pesar del mandato de Dios. Éxodo 17, versículos del 1 al 3. Los israelitas murmuran en Refidim debido a la falta de agua. Éxodo 32, versículos del 1 al 4. El incidente del becerro de oro es un ejemplo de la murmuración de los israelitas contra Dios y Moisés, cuando se impacientaron esperando a Moisés en el monte Sinaí. Lean los capítulos 14 al 19 de Éxodo, para ver cómo sus padres murmuraron contra Dios, mientras Él proveía para ellos y les rogaba que confiaran en Él. Una vez que comprendan la paciencia y la perseverancia de Dios con su pueblo, comenzarán a comprender la transformación que tendrá lugar con el remanente final. En Ezequiel 20, versículo 37 anterior, dice: «Y os haré pasar bajo la vara, y os meteré en el vínculo del pacto». Esta es una imagen de pastor. En el antiguo cercano oriente, los pastores usaban una vara para contar e inspeccionar a sus ovejas. A medida que las ovejas pasaban bajo la vara, el pastor las revisaba para ver si tenían marcas de propiedad y su condición, asegurándose de que cada una estuviera en forma y saludable. Esta acción simbolizaba la propiedad y la atención cuidadosa. En el contexto de Ezequiel, pasar bajo la vara representa la inspección y el juicio de Dios a su pueblo, determinando quién es apto para ser parte de su comunidad del pacto. Esto es lo que Dios quiere decir en el siguiente versículo donde dice: «Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelan contra mí». Cuando se complete este periodo de 3 años y medio de humillación y purificación del remanente final de Israel, este pueblo, a través de la morada del Espíritu Santo, regresará sin temor del desierto para enfrentar a la bestia y al falso profeta cantando y alabando a Yahshua HaMashiach, el verdadero Mesías. Su experiencia en el desierto los humillará. El pie del orgullo nunca más se levantará sobre ellos. Sofonías 3, versículos del 11 al 13. En aquel día no os avergonzaréis de todas vuestras obras, en que prevaricasteis contra mí, porque entonces quitaré de en medio de vosotros a los que se alegran en vuestra soberbia, y nunca más os envaneceréis a causa de mi santo monte, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, que confiará en el nombre de Yahvé. El remanente de Israel no hará iniquidad ni dirá mentira, ni en su boca se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Mientras el remanente final de Israel está escondido en el desierto de los pueblos y se somete a este proceso de humillación y purificación de 3 años y medio, la bestia y el falso profeta están teniendo éxito en eliminar a cualquiera que no adore a la bestia. Si no fuera por este remanente final de Israel, la sal de la tierra sería eliminada, ninguna carne se salvaría. El remanente final de Israel es verdaderamente la provisión de Dios para la humanidad.